Señores, un tema que está en el tapete. ¿Puede Leonel Fernández ser candidato por la fuerza del pueblo? ¿Lo aceptará la Junta Central Electoral? ¿Qué dirá el Tribunal Constitucional? ¿Qué dirá el Tribunal Electoral? Hemos invitado a este programa de hoy a Bunner Ramírez, quien es un experto en el tema electoral y por supuesto en tema de la Constitución. Y con él vamos a hablar sobre este tema tan interesante y que tiene prácticamente en atención a muchos dominicanos, unos a favor y otros en contra. Bienvenido, Bunner. A su orden, Bunner, como siempre. bienvenido a Panorama Actual. Aquí estamos. Qué bueno, Bunner. Antes de entrar en materia, dime qué te ha parecido, porque no has estado aquí desde hace un tiempo. ¿Qué te pareció ese movimiento que hizo Leonel Fernández saliendo del PLD y formando lo que él ha llamado el día de hoy la fuerza del pueblo? Bien, mira, yo creo que la salida de Leonel no es más que un fenómeno, si se quiere, natural, que en el campo lo definen muy fácil los ganaderos. Dice que no puede haber dos toros en un mismo corral. O un gallo. O dos gallos. O dos gallos en un mismo rejón, en el lenguaje campesino. O dos cangrejos machos en la costa. En una Perfectamente. El tema está que todos recordaremos que en algún momento se dijo que solo se ganaba con él cuando se referían a Leonel Fernández. Y entonces llegó a acumular una especie de hegemonía en el PLD hasta que entonces también se ganó con Danilo. Entonces evidentemente que ya no se ganaba solo con él, sino que también se podía ganar con otro y en efecto ganaron con Danilo. Ahí entonces hubo un desplazamiento de fuerzas y Danilo tomó el control absoluto del partido, con una mayoría aplastante en el comité político y una mayoría igualmente significativa o determinante en el comité central y por supuesto teniendo la nómina del Estado y siendo un político con una sagacidad que todos se la reconocemos, entonces en cierto modo anuló a Leonel Fernández en términos orgánicos en el partido. Y llegó un momento que Leonel no tuvo espacio y optó por salir. Desde mi punto de vista no debió salir, debió echar su pleito ahí, porque Leonel no es lo mismo fuera del PLD que en el PLD. Independientemente de su dimensión personal, 3 veces presidente de la República, casi 20 años presidente del PLD, pero ya se percibe que él es un pataleador más de la lucha por el poder simplemente, poder por poder. ¿No sería un chin injusta esa apreciación de pataleador más acerca de Leonel, toda vez que quizá Leonel sintió que ya no había más espacio para él dentro del PLD, así como usted explica que ya el comité político estaba a favor de Danilo Medina? Y aprovecho para preguntarte, ¿es el comité político un órgano o sus integrantes son clientelistas? Porque, déjame ayudarte a tu respuesta, porque cuando Leonel, la gran mayoría era leonelista. Ahora con Danilo, la gran mayoría eran danilistas o son danilistas. Mira, yo entiendo que el propio Leonel lo ha dicho, que ha reconocido que el que tiene la nómina tiene ese gran poder. Sin embargo, yo creo que en el caso de Danilo y el PLD eso no es tan absoluto, porque el propio Leonel dijo en uno de sus discursos que la intención en un momento era que Margarita, su esposa, fuera la candidata. Y sin embargo, ese comité político del que él en el momento tenía la hegemonía, le dijo que no. Y prefirió a Danilo. Quiere decir que ahí la nómina no se impuso, sino quizá un criterio político, etcétera. Yo entiendo también que Danilo siempre tuvo una buena parte del comité político, aun cuando salió del gobierno. Cuando se fue para las elecciones de 2008, que terció con el propio Leonel, etcétera, y mantuvo cierto contacto, cierta fortaleza en los organismos que le permitieron sobrevivir por muchos años fuera del gobierno
y mantener tanta fuerza como imponérsele como candidato a Leonel Fernández. Pero evidentemente que la nómina puede mucho y nosotros entendemos que tampoco debemos negar que sea así. La realidad es que yo insisto y voy a sostener que Leonel Fernández no es lo mismo inventando afuera que Leonel Fernández en el PLD. Fíjate que, por ejemplo, y hay que resaltar, razones políticas como para que su esposa no lo siga. Ella entiende que, me imagino que ha analizado que ella es Margarita Fernández, Cedeño de Fernández, con una hegemonía importante, con una presencia, una significación, vamos a decir, social, política, en esa organización. Para cualquiera en este sistema es una aventura. Y que se va a ver necesariamente en las elecciones. A eso voy, bueno. A eso voy. Las últimas elecciones, 12, 16, ¿verdad? 12 y 16. Los partidos que hoy acompañan a Fernández son los denominados 1-0-30. Los que sacaron 1 o 1.2, nunca un 2 o un 3, pero o sea, muchos de ellos eran 0.30, 0.30. ¿Eso es fuerza suficiente para enfrentar? No, fíjate que yo creo que hay varias cosas que hay que analizar. Leonel fue proclamado recientemente por el Partido Reformista Social Cristiano. Y las encuestas más que mejor posición le conceden le dan un 1.7% al Partido Reformista. Correcto. Vamos a suponer que ese 1.7 hegemónicamente vote por Leonel Fernández. La Fuerza Nacional Progresista no creo que sea un partido que le aporte ni siquiera el 0.2%. No, eso están en 0.30. Exactamente. Cada una de esas fuerzas, si las analiza, el PTD por igual. Si las analiza todas, entonces Leonel estaría sobre una falsa plataforma con partidos que solamente tienen el nombre. Y en el caso del Partido Reformista, un descrédito social en la sociedad dominicana, claro. Que más no puede ser, acompañado incluso de la tasa de rechazo que le dan las encuestas, o muchas encuestas, al doctor Leonel Fernández, que ronda el 40%. De los tres, el más alto es él. Claro que sí. Pero la verdad es que con Leonel se va del PLD una cantidad importante. Y desde mi percepción, a este momento, no sería una cantidad tan significativa como para que el PLD pierda las elecciones. Pudiera perderlo por otros factores, pero no necesariamente por la salida de Leonel Fernández. ¿Tú estás reconociendo aquí que el PLD va a ganar entonces en el 2020? No estoy reconociéndolo, pero si analizamos de manera objetiva, y el PLD, por ejemplo, con Danilo Medina sobrepasó como partido el 52%. Antes de Danilo no había llegado nunca ni al 40% formalmente. Pasaba las elecciones con el 51, 52%, con unos 14 puntos que le daba los aliados, que le llamaban el bloque progresista, que le daban entre 12 y 14 puntos todos esos partidos, y fíjate que apenas pasaba a un 52%, sí. Creo que 53% en algún momento. Quiere decir que solamente sobrepasó del 50% sin los aliados con Danilo. Suponte entonces que Leonel se lleva una parte de esos aliados y una parte por él mismo, y que se lleve un 10%. Si lo analiza, estaría dejando a ese mismo partido con las posibilidades anteriores a Danilo. Si yo entiendo que no necesariamente se iría tanta gente como para que sea el factor determinante para perder las elecciones. El presidente Fernández dijo que, no sé, Bunel, tú eres abogado de mucha experiencia, pero yo creo que este es el único país donde las leyes se hacen para interpretarse. La ley per se tal cual, como está establecida, como dicen ustedes, de manera taxativa, ¿no? Taxativa. Te gusta el tema taxativo, ¿no? Parece que no existe, que se difuminan en nebulosa, y ahora resulta y viene a ser que el artículo 49.4 es y el 134
punto 2, o el 34 pelado, uno de la ley electoral y otro de la ley del partido político, establecen que quien va a un proceso electoral no puede irse a otro partido a aspirar dentro de ese mismo proceso. Pero entonces, ¿por qué hay tanta gente, Bunner? El propio Fernández dijo, eso a mí no me va. ¿Por qué dice eso? Mira, yo creo que el debate está en su punto máximo. Sí, fíjate que hay un debate de abogados que establecen que es inconstitucional. Son inconstitucionales los artículos 49 en su numeral 4 de la ley 3318 sobre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y de la ley 1519, el 134 del régimen electoral. Correcto. Vamos a ver desde el punto de vista constitucional si eso es posible. El derecho de elegir y ser elegible es un derecho de ciudadanía que lo contempla la Constitución en su artículo 22. Si lo analizamos, obviamente que Leonel tiene derecho a elegir y ser elegible. Artículo 23 y 24, el 23, ¿cómo se pierden los derechos de ciudadanía? Leonel no los ha perdido. Digamos que hasta ahí Leonel va ganando. El 24 de la Constitución, ¿cómo se suspenden los derechos de ciudadanía? Y tampoco, digamos que en esos tres artículos Leonel tiene ganada la batalla. Si te vas al 123, que te establece las condiciones para ser presidente de la República, entonces Leonel cumple con todos. Ahora, cuando te vas al artículo 216, que te instituye los partidos políticos, te dice que son las organizaciones que postulan a ciudadanos y ciudadanas para cargo de elección popular conforme a la ley. Fíjate que todo... ¿Repite esa parte? Sí, los partidos, según la Constitución, sí, artículo 216, son las instituciones que postulan a ciudadanos y a ciudadanas para cargo de elección popular, entre ellos la presidencia de la República, conforme a la ley. Conforme a la ley, ¿no? Entonces, quiere decir que ya todos esos artículos, el 23, el 22, el 24, el 123, ese derecho a elegir y ser elegible va a ser a través de un partido y conforme a la ley. Y ya tú tienes la ley 3318 de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Cuando te vas a la Constitución y si mal no recuerdo, el 212 de la Constitución, la Junta Central Electoral. Te dice que es la Junta que organiza las elecciones conforme a la ley. Cuando vas entonces a la ley de partidos, te dice los requisitos para participar, las formalidades para participar, las formalidades para ejercer el derecho de elegir y ser elegible. Cuando te va al artículo 1 de la ley 1519 del régimen electoral, te dice que esa ley tiene por objeto regular el ejercicio del derecho a elegir y ser elegible, en consonancia con la Constitución. Entonces, el derecho de elegir y ser elegible, el artículo 1 de la ley 1519, que pudiéramos verlo aquí, porque el tema es precisamente de ley. Sí. Principios generales de la ley 1519 del régimen electoral. Correcto. Objeto. La presente ley orgánica del régimen electoral regula lo relativo al ejercicio del derecho de ciudadanía de elegir y ser elegibles, el procedimiento y desarrollo del proceso electoral para la conformación del Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y la elección de las autoridades municipales, etc. Quiere decir que el derecho de elegir y ser elegible no es un derecho, no es un asunto de constitucionalidad per se o no, sino que es un derecho que está regulado por la ley. Y mal podría la Constitución, si manda que una ley regule, establecer que esa ley es inconstitucional. Porque una ley, cuando es mandada a que exista por la propia Constitución, es como si fuera una extensión de la propia Constitución. Bueno, una pregunta. ¿Cuántos artículos de esas dos leyes han sido derogados por el Tribunal Constitucional porque el tribunal entendió que no iba acorde con la Constitución?
Bueno, se han dado ya unas 3 sentencias. No, son más. O más. Son más. 3 o más. Más de 5. Exactamente. Más de Entonces, pero no quiere decir que en el caso de la especie, en el momento lo que se discute, sea inconstitucional. Porque primero te voy a decir, si fuera simplemente ir a ejercer el derecho de elegir y ser elegible, entonces no habría primarias en los partidos. No. Simplemente te inscribes, Exactamente. te va a la Junta Y ya. y gana o pierde. Entonces, sería... Entonces quiere decir que tú no puedes decir que la ley es buena si gana Sí, y correcto. la ley es mala si pierde. Correcto. Si a final de cuentas fuiste al proceso con conocimiento de que esa es la ley. Si tú fuiste a la regla de juego con esas reglas de juego que era igual para ti que para el que te ganó. Entonces, si fuiste en igualdad de condiciones, Correcto. si no hubo reglas distintas para ti en detrimento de tus derechos, entonces tú no puedes, cuando pase el proceso, decir que la regla era mala. Ahí hay una situación que tú no debe, y dice el derecho común, no debe beneficiarte o prevalerte de tu propia falta. Ahora, si tú vas a un proceso impugnando la norma y te vas mal, tú dices, bueno, yo la impugné, la puedo seguir impugnando. Pero no fue el caso. Entonces, esa es una. Entonces, si el derecho no es un derecho absoluto, si vas a ganar, quieres ganar, pero puedes perder. Ahora, la realidad es que con esa regla jugó el otro y te ganó. Ahora, que haya perdido por malas artes, bueno, esas malas artes no están en la ley. No están en la ley. No puede decirle que si hubo un hackeo fue la ley. Si hubo un mal comportamiento eventual de la Junta, no fue la ley. Sí, la regla no fue la que hizo el daño. Bueno, pero Sí si hubo yo te daño. digo que en lo que tú acabas de leer, a mí no me convences de que realmente el Tribunal Constitucional no pueda declarar eso como no conforme con la Constitución. El hecho de que Leonel pueda ser objetado en base a lo que tú acabas de leer. O sea, a mí no me convence, todavía no lo vi claro. O sea, así como tú acabas de decir, hay un elemento que dice, ahí no te habla de malas artes, ahí no te habla de algoritmo, ahí no te habla de nada extraño que tú puedas decir, me voy a agarrar de aquí. Pero en lo otro que tú leíste me pareció muy genérico, Bueno, nada muy claro, pero nada muy vamos- específico. vamos a ver el tema de la discusión del artículo 49 en su numeral 4. Hay una situación que hay que estar claro, de una situación de redacción, que no necesariamente es lo que debió decir la ley. Entonces ahí Hay nos vamos un- a la interpretación. Exacto. Y cuando hay interpretación, No, no, se no. abren todas No, las no, brechas. Estoy totalmente de acuerdo. La discusión está en que hay un término, por ejemplo, y vamos a citarlo, el numeral 4 del 49, te dice que para ser precandidato, uno de los requisitos es, el 4, que el aspirante a una precandidatura para un determinado evento electoral, en representación de un partido, agrupación o movimiento político, no haya participado como candidato por otro partido, agrupación o movimiento político para el mismo evento electoral. Sí, pero ahí está el término que se está en discusión. La discusión es... El asunto es que eso habla de candidato, Perfecto. no de precandidato. Pero fíjate que está bajo un capítulo, una sección que es de precandidaturas. El término candidato ahí es el que tendrá que aclarar el Tribunal Constitucional, porque el espíritu de la ley es que tú participes una vez en un proceso, no una vez y otra vez. Sí, pero para el artículo- mismo proceso. parece que la artículo ley 130. es un término de redacción, hay algún problemita. Mira, No. Escuché a alguien decir que Déjame hacer una fácilmente la manito. Junta Central Electoral le dirá al Tribunal Constitucional, por favor, explíqueme esto que no lo entiendo. Bueno, el 134, que se hizo con el objetivo de condenar el transfugismo en la política americana, que es un mal de muchísimos años. Mira, el Entonces, 134 de la ley 1519. la ley electoral. Exactamente. Pretende sancionar, vamos a decir, el transfugismo. el transfugismo Una plaga. en las candidaturas. Y te dice que las personas que hayan sido nominadas para ser postuladas por un partido, agrupación, movimiento político o alianza a la cual pertenezca el mismo a un cargo de elección, no podrán ser postulados por ningún otro partido, agrupación, movimiento político En para el proceso. mismo proceso En electoral. el proceso electoral. Pero eso también lo que me va a entender, que yo lo he escuchado muchas veces ese tema, Bunner, y quizás tú me puedes traer luz.
Eso casi está negando las alianzas. Oye, esa expresión que está ahí te niega las alianzas. Si yo soy el candidato del PLD, entonces el otro partido no me puede postular. Entonces, fíjate una cosa, tú has traído una discusión sumamente interesante. Bueno, pero No, para entrar en eso, fíjate, lo que te digo es, el 134 vuelve con el mismo espíritu de que si ya ha participado, no puede volver a participar. No hay contradicción entre el 49.4 y el 134, es que ambos te quieren dejar claro de que no, si ya aspiraste por un partido, no debes aspirar por otro, en el mismo proceso electoral. Por ejemplo, porque Luis, es una participación en cada proceso. Luis, por ejemplo, Luis Abinader, ¿verdad? Sí. Va por el PRM, ¿no? Luis va a unas alianzas, pero en lo fundamental, él va por su partido, aunque otros saquen que lo respalden. Hay un transfugismo, ¿eh? Hay una situación que lo trae. Hay un transfugismo, ¿eh? Edwin Bueno. plantea muy sabiamente el tema de la amenaza de ese artículo 134 con las alianzas. Se supone que ciertamente, si eres ya postulado por un partido, Sí. el propio caso de Luis Abinader Por que ejemplo, ha traído, sí. entonces él no debe ser candidato por otro partido. No. Ahí está, Pero ahí dice la ley. hay una situación. No. Sí, No, hay una situación. Hay una situación que tendrá que discutirse y ponerse Sí, más claro, sí. porque es que existe la prohibición en la ley, lo que pasa es que eso se está dejando pasar por debajo de la mesa, pero tiene sentido el Eso hecho de está que así. te lo prohíbe. Bundes, no, escúchame. Sí, escúchame, Nino, escúchame. sí, Espera, Nino. aguanta. Ahora el tema es... Déjame yo poner mi posición. Vamos a ver tu Vamos posición. Reitero, Luis Abinader, candidato ganador en la primaria del PRM. Del PRM. Postulado por el PRM, ya él es candidato, Él es el candidato. oficialmente candidato oficial. Luis es postulado por su partido. Sí. No es así. Él no se ha ido a otro partido a participar dentro de ese proceso. Él no ha abandonado su partido, No lo ha pero sí está abandonado. en otro partido Sí, haciendo. pero escúchame. Oye bien, él es candidato del PRM, ¿no? Oficial del PRM. Sí. Otro partido lo postulan a él. Pero él no ha transfugado. Él no se ha ido a su partido para inscribirse por otro partido, no. Él sigue en su partido. Pero como tal. ese artículo no habla de No es así. transfugismo. No. Realmente aquí lo que hay, ya lo decíamos más temprano, es un problema de redacción. Porque si nos vamos al pie de la letra, hay razón de que tú no puedes serlo por dos partidos. No. Ahora, Bundes. Dice que tú ganes o pierdas. Tú no puedes inscribirte en otro partido para candidato en el proceso. Pero Luis, te lo pongo como por él. Puede ser Luis, puede ser. Bueno, La ley está clara ahí. Gonzalo, por ejemplo. Gonzalo Castillo, que también es candidato del PLD. Él puede ir respaldado por otro partido, pero él no ha seguido del PLD. Él no ha transfugado a otro partido. Él sigue siendo el candidato del PLD en la boleta del PLD. sí, el tema es, pero eso estamos claros. Ahora, como está el texto, En la redacción. puede haber una interpretación que Claro. pudiera eventualmente No. traer consecuencias. ¿Qué es el transfugismo? Bueno, el transfugismo es estar aquí e irte para otro lado, sobre todo con una candidatura, porque eso o con una curul ganada, por ejemplo, ser diputado de un partido e irte ya cuando ganaste para otro. En esencia ese es el transfugismo. Leonel sí Aquí, pasa como un tránsfuga, porque perdió en PLD, y entonces se fue al PTD y a otro grupo a que lo postulen a él dentro del proceso. Bueno, entonces él sí es un tránsfuga. la ley... Pero ni Luis ni Gonzalo no, porque están en su partido todavía. Bueno, estamos, En el proceso. no, pero mira, no estamos diciendo si es, digamos, real o no. Estamos hablando de un tema de una redacción incómoda que se puede prestar a interpretación en el sentido que se quiera. Ahora, en el tema del transfugismo y el tema de si se puede ser precandidato o candidato en un partido, perder e irse a otro y aspirar al mismo cargo, ahí hay transfugismo, conforme a la legislación. Sí. Y realmente el tema es si la ley lo prohíbe expresamente o si hay que interpretarlo.
Desde mi punto de vista, no es tanta la interpretación que hay que darle. Si aspiraste, es una aspiración por un proceso, en un proceso electoral. y por tanto, cuando ya aspiraste, pierda o gane, ya tu derecho a elegir y ser elegible fue absolutamente garantizado. Y esa es la otra parte que hay que analizar. Si Leonel Fernández, de manera expresa, porque ese es el tema nacional ahora, si Leonel Fernández participó y perdió, hay que ver si en ese proceso se le garantizó o no el derecho a elegir y ser elegible, que él está, o que él no. Bueno, que hay muchos seguidores suyos que están invocando como que él tiene ese derecho intacto y puede seguir postulándose. Entonces yo entiendo que carece de objeto el pleito, porque si ya participaste, ya ejerciste el derecho a elegir y ser elegible. Ahí viene el tema de que no fue que participó como candidato. Como precandidato. No, él participó como precandidato. Sí. Ahí es que está uno de los temas de discusión. Pero yo quiero aprovechar ahora para hacerte una pregunta. Leonel todavía no ha sometido a ninguna instancia, ni ante la Junta, ni ante el Tribunal Electoral, ni ante el Tribunal Constitucional, porque yo supongo que él está esperando que la Junta se proclame. Ahora bien, el PLD sí lo hizo. El PLD creo que ya elevó una instancia ante la Junta Central Electoral y creo que, no sé si habrá enviado al Tribunal Constitucional, donde está pidiendo que se pronuncie en cuanto a la candidatura de Leonel Fernández. ¿Cuándo Leonel Fernández entonces elevaría una instancia? ¿A partir del momento en que se pronuncie la Junta Central Electoral? Bueno, rechazando su candidatura. Yo creo que tú no puedes adelantarte a los acontecimientos. Entonces, ¿se adelantó a los acontecimientos del PLD? Entiendo que no necesariamente, porque ya hay una instancia elevada por un diputado. Es que hay un diputado que apoderó al Tribunal Constitucional. Que perdió y fue al Tribunal Constitucional. De una acción directa de inconstitucionalidad contra el artículo 49.4 de la 3318 y del 134 de la 1519. El mismo que abarca Leonel Fernández. Entonces, ¿qué va a hacer el Tribunal Constitucional? ¿Esperar que Leonel eleve la de él para fallar? Fíjate, la decisión del Tribunal Constitucional es vinculante. Si le responde a ese accionante, sí, ya es definitivo. Es válido para Leonel. Para todo el mundo. Muchos en el morbo político dicen que mandaron ese para no exponer a Leonel a la derrota, al tema en el Tribunal Constitucional. Bueno, a derrota no, pues sería demasiado, sería adelantar una decisión, pero la que salga de esa solicitud, de esa acción, entonces va a beneficiar o va a perjudicar a Leonel Fernández. Entonces, por eso el PLD va con su equipo de abogados. ¿Qué tiempo tiene el Tribunal Constitucional para pronunciarse? Bueno, fíjate que el tribunal ha declarado de urgencia todas las acciones que tienen que ver con el tema electoral. Entendemos nosotros que en el próximo mes ya hay una decisión respecto a esa situación. Porque, escúchame, el derecho electoral, tú sabes que es calendarizado y no se puede detener. Entonces hay una urgencia y el tribunal así lo ha determinado. Vamos a hacer un ensayo. Suponte que yo creo que no va a pasar. Que el tribunal diga que sí. Que todo el que perdió se puede ir a otro partido. ¿Qué va a pasar, Bruno? Bueno, yo entiendo que todo el que perdió la mayoría de los que perdieron probablemente se irían a la fuerza del pueblo a inscribirse. Y a otros más, y a otros más. Y a otros. Sí. A todo el que le abre la puerta. Entonces, exactamente, al que le abre la puerta ahora. Entiendo que ahí sería que no necesariamente sería jurídico, el tema sería político. Entonces, si el tribunal... ¿Qué hacemos con esa ley? Tú dices la ley. Sí, esta ley. Entonces, ¿de qué valió esto? Bueno, yo entiendo que... Yo te voy a dar una respuesta ahora. Yo te voy a dar una respuesta ahora mismo, con el permiso de Bunner, que es el experto. ¿De qué valió esto, Bunner? ¿De qué valió eso? De lo mismo que está pasando en este momento. Que ya más de 5 artículos han sido declarado no conforme con la Constitución. No, te pregunto. Que eso fue un trabajo chapucero, rápido y con unos intereses que no fueron analizados profundamente. Tú sabes que nosotros en un programa anterior aquí analizábamos eso y nos referíamos amargamente a la calidad de nuestros legisladores. Terrible. Lo que hay ahí evidencia que nosotros tenemos que tener un mejor Congreso. Yo te pregunto, ¿sí? en eso me acuerdo. Yo espero que se dé así ahora. Yo te pregunto, no sé esto. ¿Y esto entonces?
Pero yo te ¿Qué hacemos respondí. con- Nino. No, vamos a que Te voy a Bunde decir me algo. Mira, responda. yo tengo una preocupación. Bunde el invitado. Yo entiendo que cuando pasen las elecciones, Sí. que se juramenten las autoridades, Sí. el siguiente día debe ponerse en agenda La revisión. revisar esas leyes. Esto está en manos Porque del... eso es... Esto está en manos del... No, ese no. artículo está en manos del Mira, te Supremo voy a decir Tribunal. algo que quiero Dígame. que quede un poco claro. Yo pienso, Cuando tú ves- oye, si el Tribunal Constitucional declara un solo artículo más de una de esas dos leyes, no conforme con la Constitución, deben derogar esas leyes. Yo estoy de acuerdo contigo, De una porque vez. es que no puede ser. Además, y también lo analizamos aquí, yo creo que era muy prematuro montar el proceso electoral con unas leyes haciéndose en el camino. Fue como haciendo camino al andar. ¿No se andó? Quiero que sepa, por ejemplo, yo entiendo que el voto automatizado debió ser parcial. Debió ser parcial. Como prueba. Como prueba. Y no ni siquiera a nivel nacional. Ahora, aquí tenemos un tema de populismo. Ahora Hay países más desarrollados que nosotros que tienen el voto manual. Ahora sí Totalmente manual. Ahora sí llegaste al término correcto. Entonces, aquí queremos estar queriendo ser los pioneros en todo, somos los que más rápido corremos, etcétera. Y yo entiendo que un día, 2 días más, 3, 4, una semana para dar un resultado electoral no tiene que ser malo. No, pero Lo que tiene que respetarse los derechos de los que participan. Pero un proceso Correcto. en el que un solo protestó. Un solo protestó. No, un solo. no, pero fíjate- Aguanta. pero- El voto automatizado tuvo sus inconvenientes, claro que. Bueno, imagínate. Quizá la tardanza en la votación en ciertas zonas del país, el sur, okay. Eso puedo tomar en cuenta. Pero no me digas tú a mí Nino. que la gente, Mira. escúchame, no me digas tú a mí que la gente fue a votar y la gente votó bien. Nino. Escúchame, la pregunta es una. La gente votó bien. Entonces, ¿por qué tenemos que dar para atrás ahora la intención de Leonel Fernández? Porque a él no le favoreció ese voto. Hay que contar el voto manual. Bueno, y lo que quiero decirle a Nino es es que se acuerde que él es el conductor, tú eres el entrevistado. Sí, sí, Primero, sí. que no condicione tu respuesta No. bajo los intereses que él tiene. No, mira, no, pero yo voy a hacer Tú debes ser más neutro. voy a hacer un esfuerzo de no contaminarme. Mira, yo te voy a decir algo. Al final de cuentas, lo que debe interesar es que el resultado de las elecciones sea el que la población necesita. Yo no creo que haya que tener prisa con eso. Y si el conteo es manual y el resultado es diáfano, pues es el mejor sistema. Si el voto automatizado, yo entiendo que con el cuestionamiento que se suscitó, yo fuera la Junta y no lo implementaría. Simplemente no lo implementaría. Porque yo entiendo volvemos a la que caja de la urna ahora. no, es que la Junta Bueno. tiene que alejarse de conflictos. Y si es un árbitro, tiene que ser un árbitro que evite el cuestionamiento. Tienes toda la razón, claro que sí. Tiene que evitar el cuestionamiento. Y por ejemplo, los pronunciamientos y la forma en que se manejó el presidente de la Junta Central Electoral a partir de los cuestionamientos fue absolutamente inadecuado. Y en cualquier país que se respetara un chin más tenía que renunciar. Lo que pasa es que aquí la gente coge la vida a chiste. Y esa forma chistosa de tratar temas tan trascendentes que afectan nada menos que la democracia, en cualquier país del mundo hubiera gente en la calle, de verdad. Y nosotros tenemos que ir viéndonos en los espejos de países como Chile. ¿Quién iba a suponer que en Chile iba a ver lo que está pasando hoy en las calles? 1.2 millones de personas en las calles. En las calles. Diferente, Bunel, es muy diferente. la No, situación. no. Sí, muy diferente. Es que la democracia se está relajando y en la medida que se está relajando la gente está reaccionando. Y yo entiendo que el pueblo dominicano ha aguantado demasiado. Porque yo no creo que haya otro país en el hemisferio Bueno, pero usted no está más lejos de la verdad. que aguante tantas cosas. Yo me voy un poquito más lejos. Yo pienso que el pleno completo debió renunciar. Claro. Primero por lo que mencionas del presidente. Luego por la renuncia aquella de Saladín. Me voy Renunció, irrevocablemente y lo irrevocable, qué rápido cambió. Sí, pero ¿Tú sabes por qué ¿Eh? no cambió? ¿Sabes por qué iba a renunciar? ¿Tú sabes por qué? Pero, oye, no importa la razón que sea. ¿Tú sabes por qué? No, es que no importa la razón que sea. Mira, yo lo que pasa es, yo te voy a decir más. Por ejemplo, Bueno. en la Junta pasada, el presidente de la Junta pasada es vocero de Leonel Fernández hoy. Bueno, tú dirás, bueno, después que se fue a la Junta, no, es que era político. Pero tú tienes un digno magistrado del electoral
amigo mío, Hernández Peguero, en política, con ese candidato. ¿Qué te dice a ti cuando esa gente ejerció? Bueno, que de alguna manera estaban minados por un sentimiento político. Y todo eso te va diciendo, aunque sea en diferido, que tenemos una situación muy complicada con la gente que dirige ese tipo de instituciones. Bueno, finalizando, a grosso modo, su posición es que Leonel no podrá ser candidato porque usted entiende que la ley electoral se lo prohíbe, las leyes electorales que tenemos allí. Desde nuestro punto de vista particular, yo pienso que sí, y pienso que lo que leímos no me da claridad total. No, mira, pero es para cerrar, porque sí, a modo de síntesis, para entrar en otro puntito ya para finalizar. Okay. Porque quiero saber tu opinión, aunque sabemos que eres miembro del Partido Revolucionario Moderno, saber tu opinión sobre la candidatura de Gonzalo Castillo. ¿Cómo la ves? ¿Qué cuestionamientos tienes? ¿Te unes a lo que mucha gente comenta de su potabilidad o no? Bueno, mira, yo creo que la pregunta para que me refiera a Gonzalo debería hacérmela para Luis Abinader. Si vengo aquí debo ser objetivo porque no vengo aquí como vocero del PRM, por supuesto. Yo entiendo que en la medida que tengamos personas, por ejemplo el caso del propio Gonzalo y Luis Abinader, que son figuras frescas como candidatos, Abinader ya lo fue en un momento, pero sigue siendo un hombre con una frescura, digamos, que se nota novedoso, vamos a decir, igualmente que Gonzalo. Entiendo que la contienda va a ser por lo menos decente. Gonzalo lo veo que es un hombre que no lleva campaña sucia, como tampoco Luis Abinader. Yo entiendo que entre ellos dos va a haber una batalla decente. Yo espero que sea sobre la base de propuestas. En el caso de Luis Abinader tiene discurso, tiene propuestas. Gonzalo lo que está diciendo es que va a seguir haciendo lo que hace Danilo. No sé si el país va a votar por alguien que va a hacer lo que otro está haciendo. Yo no sé si falta autenticidad en su propuesta o en él como candidato, pero en sentido general entiendo que no es un hombre que va a tiene techo alto porque la tasa de rechazo, como miden incluso encuestas, no es tan elevada. Lo que auguro debe tener lo mismo, claro. Exactamente. Entonces lo que auguro es que va a haber una contienda electoral sumamente interesante y entonces el país, entiendo yo que va a inclinarse por Luis Abinader, que es el que está llevando paz. Los otros están peleando. Bueno. Entonces yo creo que el país necesita para concluir ya, irse por ahí. Si te llaman a la barra, ¿tú vas? ¿A la barra de los abogados? Sí. ¿Para qué posición? Tú sabes cuál era, de la ley. Bueno, yo soy abogado, primero que incursionar en política, y entiendo que el ejercicio del derecho no es incompatible con ninguna función política. Correcto. Y consecuentemente si me llama una de las partes, porque fíjate, aquí yo no creo que he dicho que Leonel no puede, o porque puede, o que fulano puede o no puede. Lo que entiendo es... ¿Tú dices que la ley le prohíbe? Desde el punto de vista del espíritu, sí. Pero si me llaman, ahí está. Vamos a llevarte a la barra. El espíritu de esa ley está confuso. Sí, Trae una nebulosa, definitivamente. Pero ya me está buscando un trabajo. Sí. Vamos a llamar a para que tú vayas a la barra. Gracias. Siempre es muy edificante tenerte aquí, sobre todo porque tienes la complacencia de permitirnos contradecirte. Claro que sí, claro que sí. Que quizás ese le da un toque especial al conversatorio. La gracia a ustedes por la oportunidad. Para mí siempre es un gusto. No, espérate. No digas así. Tú sabes que sigue, porque faltan temas en cantidad. Sí, claro. El proceso empieza ahora. Bueno, el día 8 empieza la campaña, ¿no? Sí. Y para allá tú vas a seguir. Así que tú seguirás viendo aquí. Así es. Hay que otro tema. Bueno, regresamos en breve. Gracias, bueno.